Este es el mundo de los insectos, criaturas pequeñas pero tenaces, donde cada movimiento es una manifestación pura del instinto de supervivencia. ¿Cómo logran sobrevivir en un entorno lleno de amenazas? El mundo brutal de los insectos. La selva más peligrosa del planeta. En lo profundo de las selvas densas habitan seres aparentemente inofensivos, diminutos y silenciosos, sin rugidos ni estampidas. Pero no te dejes engañar por las apariencias, son auténticos asesinos naturales. No necesitan colmillos afilados ni garras largas, matan con veneno, velocidad y una crueldad perfeccionada por millones de años de evolución. El mundo de los insectos más peligrosos es un mundo fuera de la luz, donde cada caza, cada picadura o cada apareamiento es una apuesta de vida o muerte. En la oscuridad, no hay lugar para los débiles. En un entorno natural dominado por garras, venenos y batallas, hay una criatura que parece ir contra toda lógica, la mariposa. Frágil, silenciosa, flotando entre las flores como si existiera solo para embellecer el mundo. Pero esa apariencia ligera oculta una historia de supervivencia extraordinaria. De una oruga voraz y diminuta, pasa por una fase de encierro absoluto en un capullo oscuro y renace con alas. Sin armas ni veneno, la mariposa sobrevive con perseverancia, migraciones épicas, camuflaje inteligente y un papel vital conectando flores con el viento, la vida con el movimiento. Bella, pero no débil. Delicada, pero no pasiva. La mariposa es la introducción suave a una cadena feroz de supervivencia, donde incluso las criaturas más hermosas deben luchar por volar. En la selva amazónica, el corazón palpitante de Sudamérica, hay una criatura pequeña que infunde temor incluso en los más grandes, la hormiga bala, famosa por poseer la picadura más dolorosa registrada entre los insectos. Con un cuerpo que puede alcanzar los 2.5 centímetros, su exoesqueleto negro brillante y el veneno poneratoxina extremadamente potente, su picadura es comparable a recibir un disparo, con un dolor que puede durar 24 horas. Su nombre proviene justamente de esa experiencia insoportable. En Brasil, la tribu Sateremae la utiliza en rituales de madurez. Los jóvenes deben usar guantes llenos de estas hormigas vivas durante 10 minutos. Cada picadura es una prueba física y un símbolo de valor y conexión ancestral. Sobre el suelo,
pequeñas criaturas rojas se mueven incansablemente. Pero no te confundas por su tamaño, la hormiga de fuego es una de las especies invasoras más peligrosas y resistentes del planeta. Cuando las inundaciones cubren su nido, no entran en pánico, sino que se entrelazan, formando una balsa viviente que flota sobre el agua. Programadas para cohesionarse y sobrevivir, estas colonias superan los desastres naturales como un ejército imposible de hundir. En las selvas cerradas, donde la luz apenas atraviesa las hojas, todo está impregnado de humedad, olor a podredumbre y el murmullo de criaturas ocultas. Cada paso sobre la hojarasca despierta una vida silenciosa bajo la superficie. Allí, otro ejército avanza en una guerra sin disparos, las hormigas guerreras, uno de los insectos nómadas más temidos de Sudamérica. No construyen nidos fijos, se mueven constantemente, formando campamentos temporales cada noche a partir de sus propios cuerpos. Cuando atacan, toda la colonia puede superar las cientos de miles de individuos, marchando como un flujo viviente que arrasa con cualquier criatura pequeña a su paso. Cualquier oruga, araña o lagartija que no escape a tiempo será rodeada de inmediato. Las hormigas guerreras no solo vencen por número, sino también por velocidad y coordinación superior. Sus mandíbulas afiladas como cuchillas desgarran a la presa en segundos, y luego toda la colonia continúa avanzando, dejando atrás solo restos vacíos y hierba aplastada. No perdonan, no se detienen, no tienen un hogar al que regresar, solo una ofensiva interminable como una máquina de guerra programada por la naturaleza. En medio de la selva, las hojas que se mueven en largas filas no lo hacen por el viento, sino por las hormigas cortadoras de hojas. No comen el follaje, lo llevan de regreso para cultivar hongos, su principal fuente de alimento. Cada hormiga cumple un rol, desde cortar hasta sembrar, funcionando como una sociedad en miniatura. No son agresivas como sus parientes, pero las cortadoras de hojas sobreviven gracias a la disciplina y el trabajo, construyendo en silencio ciudades enteras bajo tierra. Ocultas en el dosel del Amazonas, las abejas asesinas son asesinas silenciosas. A pesar de su tamaño diminuto, son famosas por su instinto feroz de ataque. Ante cualquier sonido cerca del nido, miles emergen como una tormenta de arena. No se detienen tras una sola picadura. Persiguen al intruso por más de 1 kilómetro. Producto del cruce entre abejas africanas y locales, esta especie tiene reflejos defensivos extremos. Cada picadura libera feromonas que convocan aún más compañeras, formando un escuadrón volador imparable.
Se han registrado muertes trágicas de víctimas que no lograron escapar de la lluvia de aguijones. Cuando cae la noche en el Amazonas, la tarántula Goliat sale lentamente de su madriguera. Con una envergadura cercana a los 30 centímetros y un cuerpo pesado cubierto de pelos, no necesita telaraña para cazar. Bajo un tronco podrido, un ratón del bosque escarba entre hojas. La Goliat percibe las vibraciones de cada paso. Se aproxima sin ruido, como el viento. Segrega enzimas digestivas que licúan los órganos de la presa, iniciando un banquete silencioso. Aunque no es peligrosa para humanos, puede defenderse lanzando pelos urticantes y produciendo un siseo con sus patas cuando se siente amenazada. En la oscuridad del Amazonas, es una cazadora silenciosa, y cada ataque termina en una muerte callada. Oculta bajo techos de lata, tanques de agua o bancos de piedra, la araña redback con su marca roja de reloj de arena es una asesina discreta entre la rutina diaria. No persigue, teje telarañas con hilos pegajosos que cuelgan como anzuelos. Cuando un grillo o lagartija toca la trampa, el hilo se contrae y la presa queda colgando. La redback se acerca y muerde, inyectando la trotoxina que paraliza al instante. Luego espera a que los órganos se licúen y los succiona como sopa. Pequeña pero letal, la redback transforma rincones comunes en trampas mortales. Y cuando ha colgado su presa en lo alto, siempre culmina el banquete con absoluto silencio. La viuda negra es una araña pequeña pero extremadamente venenosa, reconocible por su cuerpo negro brillante y la marca roja de reloj de arena. La hembra puede matar y devorar al macho después del apareamiento. Una sola mordida puede causar espasmos musculares y un dolor intenso en humanos. En un rincón del bosque seco bañado por el sol, se abre el escenario para un artista diminuto. La araña pavor real, una diminuta criatura de apenas unos milímetros, no necesita veneno ni velocidad. Su arma es el color y la danza.
Durante la temporada de apareamiento, el macho despliega su abdomen colorido como un abanico y comienza una compleja coreografía con movimientos espasmódicos de patas, vibraciones abdominales y sacudidas rítmicas de cabeza, todo para atraer la atención de la hembra que lo observa. En unos pocos segundos, toda su vida se resume en ese baile. Si tiene éxito, se aparea. Si fracasa, puede convertirse en comida. Y como todo artista verdadero, la araña pavo real baila con la vida colgando de cada paso. Silencioso bajo piedras o en grietas oscuras de desiertos y selvas, el escorpión es uno de los asesinos más pacientes de la naturaleza. No persigue a su presa, simplemente espera el momento justo. Cuando una criatura se acerca, su cola curvada con aguijón se lanza como un rayo. Una sola picadura, rápida, precisa y despiadada, es suficiente para paralizar completamente a la víctima. En algunas especies, el veneno es tan potente que puede matar pequeños mamíferos en segundos. Existen unas 2.500 especies de escorpiones reconocidas en todo el mundo, distribuidas por casi todos los continentes, desde el árido Sáhara, la húmeda Amazonía, hasta montañas rocosas de Asia Central e incluso áreas suburbanas. Solo están ausentes en lugares extremadamente fríos como la Antártida. La mayoría son nocturnos, amantes de la oscuridad y capaces de brillar bajo luz ultravioleta, como guerreros silenciosos codificados con luz. El escorpión no ruge ni se muestra. Actúa con precisión, en silencio y con la frialdad de un reflejo ancestral. Sin embargo, tras su apariencia letal, la hembra escorpión es una madre ferozmente protectora. No pone huevos, sino que da a luz crías vivas. Al nacer, los pequeños escorpiones trepan a su espalda y allí permanecen hasta ser autosuficientes. Despiadado como cazador, devoto como madre, el escorpión es una paradoja viviente entre la sombra y el instinto. En el desierto extremo de Namib, la araña rueda dorada sobrevive sin necesidad de telaraña. Durante el día, se esconde bajo la arena para evitar el calor. De noche, caza al acecho en lugar de tender trampas. Cuando se ve en peligro, no corre. Se enrolla como una rueda y desciende por las dunas a una velocidad de hasta 1 metro por segundo. Este mecanismo de escape es uno de los más singulares entre las arañas, una estrategia de supervivencia creativa en un lugar que parece imposible para la vida.
En el desierto más árido de África, donde el viento sopla abrasador y no cae una sola gota de lluvia durante meses, el escarabajo del Namib sobrevive gracias a una habilidad asombrosa: recolectar agua del aire. Al amanecer, trepa a la cima de una duna y baja la cabeza mientras eleva el cuerpo. Las diminutas gotas de rocío del aire se condensan en su espalda rugosa, diseñada con zonas que atraen y repelen el agua. Cuando son lo suficientemente grandes, las gotas ruedan por su lomo hasta llegar a su boca, cada gota un tesoro en medio del océano de arena. No necesita atacar ni huir. Este escarabajo sobrevive gracias a la asombrosa adaptación que le ha dado la naturaleza. En su mundo, la vida comienza con una gota de rocío. En la oscuridad de la selva, bajo piedras o entre hojas podridas, el ciempiés aparece como una pesadilla de múltiples patas. Con un cuerpo largo y plano, decenas de patas ágiles y colmillos curvos cargados de veneno, es uno de los depredadores más feroces del mundo artrópodo. No todos los ciempiés son pequeños. Algunas especies como el ciempiés gigante del Amazonas pueden alcanzar hasta 30 centímetros de longitud y abatir ratones, crías de aves, lagartijas e incluso serpientes jóvenes. Atacan con rapidez, inyectan veneno paralizante y desgarran a la presa sin necesidad de estrategias ni trampas. Los ciempiés no tejen telas ni forman colonias. Cazan en solitario, viven escondidos y cualquier criatura pequeña que entre en su radio de acción puede convertirse en cena. En ese mundo sombrío, no necesitan hacer ruido. Basta con un mordisco veloz y un terror que se propaga por el sistema nervioso de la víctima. Pequeño, sin colmillos ni veneno, el escarabajo bombardero aún así logra que los depredadores huyan tras un solo contacto. Cuando se siente amenazado, no muerde ni escapa. Dispara un chorro de químicos hirvientes a casi 100 grados Celsius directamente sobre su atacante, como un pequeño lanzallamas. Este líquido es una mezcla de hidroquinona y peróxido de hidrógeno, almacenada en 2 compartimentos separados del abdomen. Solo se combinan justo antes de ser expulsados, creando una reacción explosiva dentro de un cuerpo que apenas mide unos milímetros. Aunque el estallido es pequeño, el sonido agudo y el calor son suficientes para hacer retroceder a hormigas, arañas y depredadores mucho mayores. Sin músculos ni veneno, el escarabajo bombardero sobrevive con inteligencia bioquímica, como una máquina de reacción rápida, precisa e implacable dentro del mundo de los insectos.
Cuando la humedad es suficiente, millones de langostas se agrupan formando enjambres migratorios gigantes que oscurecen el cielo como una nube viviente. Aunque cada una mide solo unos centímetros, su poder reside en el número y en su hambre insaciable. No atacan a los humanos, pero pueden devorar campos enteros en pocas horas, desde hojas hasta cortezas, incluso tela y ropa. Cuando un enjambre de langostas pasa, no deja cadáveres a su paso, sino una devastación silenciosa. El suelo queda desnudo, sin verde, sin sonido, solo viento y polvo. Apareciendo en los bosques densos de Asia, Europa y muchas regiones templadas, el escarabajo ciervo destaca por sus mandíbulas grandes como astas de venado, especialmente en los machos. No las usan para cazar, sino para luchar por el derecho a aparearse. En las sabanas calurosas de África, justo cuando las grandes manadas se alejan, los escarabajos peloteros emergen del suelo. Pequeños pero tenaces, ruedan bolas de excremento fresco no solo para alimentarse, sino también para construir nidos, poner huevos y criar a sus crías. Sin embargo, en la inmensidad del pastizal, ningún botín pasa desapercibido. Mientras uno se esfuerza por empujar su preciada bola, otro puede aparecer, listo para arrebatársela. El ganador se queda con la bola y la rueda lejos con orgullo. Pero ese orgullo rara vez dura. En la naturaleza salvaje, incluso el vencedor puede convertirse en presa. Desde lo alto, una sombra de alas abiertas pasa veloz. Una rana gigante africana acecha inmóvil, con ojos redondos observando en silencio. Para el escarabajo pelotero, ganar una pelea no significa sobrevivir. En la sabana implacable, donde cada paso puede ser el último, no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene la suerte de no ser devorado. Bajo el dosel verde de un jardín salvaje, donde la luz se filtra entre las hierbas altas y las ramas delgadas, todo parece en paz. Las flores se balancean con la brisa, las mariposas revolotean,
Las abejas zumban recolectando néctar en un mediodía soleado y sereno. Pero en esa escena amable hay una figura inmóvil como una hoja en oración. No te dejes engañar, es un asesino nato, nacido para matar. La mantis religiosa es una maestra del acecho. No persigue, espera quieta como una estatua. Cuando un insecto vuela cerca, sus patas delanteras atrapan con velocidad fulminante, las espinas sujetan firmemente y sus mandíbulas afiladas comienzan a desgarrar. Pero lo más perturbador ocurre en el cortejo. Tras el apareamiento, la hembra a menudo devora al macho empezando por la cabeza, justo después de completar la reproducción. Una muerte total que es tanto banquete como inversión nutricional para los huevos por venir. La mantis no solo mata para vivir, también mata para dar vida. Y en el silencio de la naturaleza, nos recuerda que a veces la muerte es parte del ciclo de creación. En el mundo diminuto y aparentemente quieto de los insectos, cada movimiento está cargado de un instinto primordial de vida o muerte. No tienen armas modernas, lenguaje ni conciencia como los humanos. Pero esa misma simplicidad hace que su lucha por sobrevivir sea más brutal y pura que nunca. Cada mordida, cada picadura, cada paso, incluso cada danza de apareamiento es parte de un ciclo de selección natural que nunca se detiene. No hay lugar para la compasión. No hay retrasos. Solo instinto y adaptación. Solo el más apto continúa. Ya sea la mantis al acecho, la hormiga bala cazadora o el escarabajo pelotero luchando por una bola de excremento, todos son eslabones pequeños pero vitales en la gran maquinaria biológica. Y en esa escala mínima, nos enseñan una lección familiar pero a menudo olvidada: para sobrevivir, hay que luchar. Este no es solo el mundo de los insectos. Es la esencia más cruda de la vida. Tanzania, la tierra de la vida grandiosa. La sabana del Serengeti, un mar infinito de hierba que se extiende hasta el horizonte, donde el cielo parece más amplio, más azul, y el viento lleva el olor de la tierra, del sol ardiente y de la vida misma. En la estación seca, cuando las últimas lluvias desaparecen y el cielo brilla con dureza, la tierra comienza a agrietarse y los últimos charcos se evaporan en finas brumas de calor.
En medio de este paisaje reseco, vibraciones tenues emergen en la distancia, como una tormenta en formación, son los pasos de millones de criaturas en movimiento. La gran migración, uno de los fenómenos más grandiosos y vibrantes del planeta, comienza. Ñus, cebras y gacelas abandonan las tierras agotadas, marchando hacia el norte en busca de la tierra prometida, los pastos verdes y los últimos ríos del Maasai Mara, más allá de la frontera con Kenia. El cielo vibra con los llamados al unísono, la tierra tiembla bajo millones de cascos que la golpean. La migración fluye como un río viviente que cruza la sabana, serpenteando, dividiéndose y reuniéndose, interminable e imparable. Pero este viaje no es solo movimiento, es una prueba brutal de supervivencia. Al llegar al río Mara, el giro mortal, las manadas deben cruzar aguas profundas, turbias y silenciosas que esconden secretos letales. Bajo la superficie aparentemente tranquila, decenas de cocodrilos del Nilo, antiguos depredadores de toneladas de peso y ojos de piedra, esperan en silencio el momento del caos. El agua escurre de su pelaje cubierto de barro, sus cuerpos tiemblan de agotamiento. Pero, sorprendentemente, a los pocos minutos, como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido, bajan la cabeza y pastan lentamente bajo el sol abrasador. En el mundo salvaje, no hay espacio para el remordimiento ni el pánico, solo avanzar, porque detenerse es morir. En los pastizales dejados atrás por la migración, los buitres ya comienzan a girar en silencio, con paciencia, para limpiar los cadáveres abandonados. La sabana del Serengeti nunca descansa. Aquí, la muerte nunca es en vano, es parte de la vida. Y el viaje continúa, como ha sido desde hace miles de años. La luz dorada del atardecer cae sobre la tierra como cuchillas resplandecientes, cortando el velo de polvo suspendido sobre la sabana. El suelo guarda silencio, la hierba no se mueve, el viento contiene la respiración. Y en esa quietud fingida, una silueta se desliza, suave, firme y cargada de peligro.
Es el león, el depredador supremo, el rey sin corona del Serengeti. En Tanzania, especialmente en la sabana del Serengeti, los leones no están solos. Viven en manadas, una sociedad organizada y jerarquizada, algo raro en el mundo felino. Los líderes suelen ser machos grandes, con melenas espesas como llamas ardientes alrededor del cuello, cuya función es proteger a la manada de intrusos, especialmente de otros machos. Pero quienes realmente controlan el destino del grupo son las hembras. Las leonas son cazadoras excepcionales, pacientes, resistentes y coordinadas como guerreras veteranas. En la oscuridad de la noche, cuando la luna es apenas una delgada hoz plateada, las leonas se dispersan en silencio como sombras. Saben de dónde sopla el viento. Saben cuál antílope está débil, perdido o rezagado. Cuando llega el momento, una señal muda recorre al grupo y la pesadilla comienza. La persecución estalla en un instante. Los antílopes huyen aterrados, el suelo tiembla bajo cientos de patas. Pero las leonas no persiguen al grupo entero. Eligen su objetivo, el más débil, el más joven, el rezagado. Un salto certero, una mordida en el cuello, y la vida se desvanece en silencio. El festín que sigue no es una escena de brutalidad, es un ritual. El macho dominante come primero, luego las hembras, y finalmente los cachorros. No hay peleas. No hay caos. Solo orden, como si toda la manada supiera que para sobrevivir, hay que mantener la disciplina. Sin embargo, no toda cacería termina en éxito. Cuando la presa es un búfalo, una bestia enorme, agresiva y solidaria, incluso los leones deben pensar dos veces. Los viejos machos de la manada son verdaderas amenazas. No huyen. Se dan la vuelta, bajan los cuernos, los ojos arden. Un solo embiste, una sola patada, y un león puede morir. Pero si un búfalo se separa del grupo, si comete un solo error, la manada lo destroza como si fuese un balón perdido en un partido de vida o muerte. Los leones no siempre son cazadores. A veces, están heridos, hambrientos, expulsados de su manada. Los machos que pierden su territorio se vuelven nómadas, solitarios, con la ambición persistente de volver a la cima.
Y a veces, hacen lo impensable, arrebatar la manada a otro macho, matar a los cachorros, forzar a las hembras a entrar nuevamente en celo, un ciclo de sangre tan frío como inevitable. En el mundo de la sabana, el león no es solo fuerza, es la personificación del poder, del orden y de la crueldad impasible que la naturaleza mantiene en silencio. Cuando el sol se pone tras el horizonte, la manada se recuesta bajo los últimos rayos del crepúsculo, los ojos dorados aún abiertos, observando en silencio un mundo que nunca han dejado de dominar. Cuando el último rayo de sol desaparece y la sabana del Serengeti se sumerge en una neblina violácea, otro mundo despierta. Ya no hay rugidos majestuosos de leones, ni pasos alegres de cebras, solo oscuridad, silencio y los sonidos difusos de la caza. Es la hora de los supervivientes silenciosos. Desde los montículos bajos se oye una risa aguda, distorsionada y extraña entre las sombras, son las hienas manchadas. Mal entendidas como carroñeras, en realidad son cazadoras tenaces y estratégicas. Viven en clanes grandes y matriarcales, donde las hembras son más fuertes, más grandes y dominan a los machos. Al cazar, no necesitan sigilo, necesitan resistencia. Con mandíbulas más fuertes que las de un león y una resistencia asombrosa, persiguen a su presa hasta agotarla. Un gran grupo de hienas puede abatir a un búfalo, una cebra, incluso a un rinoceronte joven. Pero lo que realmente las distingue no es la fuerza, sino la adaptación. Saben cazar, robar, alimentarse de restos, esperar. No necesitan coronas, solo sobrevivir. Pero las hienas no son las únicas en la oscuridad. Sobre una rama, a 3 metros del suelo, unos ojos dorados brillan a la luz de la luna, no son de hiena ni de león. Es el leopardo, el maestro del sigilo. No necesita aliados, ni grandes territorios, ni dominio. Vive solo, caza solo, mata y come solo. Cada paso suyo es una danza silenciosa. Con un cuerpo flexible, musculoso y un pelaje dorado salpicado de manchas negras, el leopardo es el cazador de lo invisible. Puede cargar una presa el doble de su peso hasta lo alto de un árbol, colgarla en las ramas para evitar que hienas o leones se la roben. A diferencia del ruido de las hienas o la bravura de los leones, el leopardo es un viento en calma, un asesino sin sonido. A veces, basta el crujido de una hoja o un leve temblor en la oreja de un impala para que el leopardo salte como un rayo. No necesita una larga persecución. No necesita forcejeo. Todo sucede en segundos, rápido, preciso, perfecto. Pero en la oscuridad,
las hienas y los leopardos no solo son cazadores, también son rivales. Comidas robadas, enfrentamientos fugaces. Si el leopardo no logra subir su presa al árbol, las hienas llegarán y lo tomarán todo. Si las hienas cazan pero no son suficientes, el leopardo puede acercarse y arrebatar un trozo. En el borde entre la noche y el amanecer, entre cazar y ser robado, entre existir y desaparecer, ambas especies saben, no hay gloria para el que llega tarde. Cuando la primera luz del nuevo día acaricia las puntas de la hierba cubierta de rocío, las hienas regresan a sus guaridas, el leopardo se esconde entre los arbustos. Y el Serengeti, la tierra de la vida, se prepara para un nuevo ciclo. Un ciclo que nunca se detiene, entre luz y sombra, entre caza y supervivencia, entre el silencio y la explosión. Tanzania no es solo el reino de las bestias salvajes, es también una tierra esculpida por el tiempo y el fuego. Cada montaña, cada cráter, cada lago salino brillante son capítulos antiguos del planeta, escritos con lava, ceniza y las convulsiones tectónicas de hace millones de años. Al noreste del país, erguido como un dios que custodia el cielo, se alza el Kilimanjaro. Es la montaña más alta de África, y también la montaña solitaria más alta del mundo. Sus tres antiguos conos volcánicos, Sira, Mavensi y Kibo, yacen dormidos, pero su majestuosidad sigue haciendo que la tierra a sus pies contenga el aliento. En la cima del Kibo, llamada la Cumbre de la Libertad, los últimos glaciares de África aún resisten en silencio, tambaleándose frente al cambio climático. Desde los pastizales ardientes al pie de la montaña hasta las nieves perpetuas de la cima, se recorre un mundo biológico en miniatura. Bosques lluviosos cubren las laderas bajas, húmedos, vibrantes de cantos de aves, insectos y el goteo de agua sobre hojas. Más arriba, una sabana fría da hogar a plantas extrañas como el Dendrocenesio kilimanjari, gigantes rudos que se alzan como centinelas pétreos frente a las heladas. Es un mundo surrealista, donde árboles y rocas conviven y el sol nace desde un mar de nubes. Dejando atrás el Kilimanjaro, el viaje nos lleva al suroeste, donde una gran cicatriz de la Tierra reposa bajo el sol, el cráter Ngorongoro. Es la caldera volcánica intacta más grande del mundo, el legado de una erupción colosal hace más de 2 millones de años. Y sin embargo, en el interior de ese cráter, la vida florece con intensidad inigualable. Cuando la niebla se disipa en los pastizales hundidos de Ngorongoro, manadas de búfalos, cebras, gacelas, leones e incluso rinocerontes negros aparecen silenciosamente como pinturas vivas.
sin cercas, sin límites, el cráter de más de 600 metros de profundidad se convierte en una fortaleza natural que encierra un mundo de fábula salvaje. Es el único lugar donde uno puede observar a los Big Five, león, búfalo, elefante, rinoceronte y leopardo, en un solo día. Al norte de Ngorongoro yace una maravilla tan extraña como hermosa, el lago Natron, el espejo rojo sangre de la tierra. Formado por cenizas volcánicas, su agua tiene tal nivel de alcalinidad que puede corroer la carne. Su superficie roja como sangre, plana como un espejo, se encuentra en un paisaje casi inmóvil. Pero en ese paraje casi mortal, millones de flamencos menores acuden a reproducirse, transformando el lago en un mar vibrante de plumas rosadas, un sueño en movimiento. De la muerte, nace la vida, y Tanzania nunca deja de contar esa historia. Tanzania no es solo tierra de fauna salvaje, de montañas majestuosas o de ríos que llevan vida en silencio. Es también el hogar de pueblos, tribus ancestrales que han existido desde el origen, preservando valores, rituales y sabiduría que no están escritos en papel, sino grabados en la tierra, en el viento, en cada paso sobre la sabana. No viven fuera de la naturaleza, viven con ella. En el norte de Tanzania, donde los pastizales se extienden hasta el horizonte, aparecen figuras altas y esbeltas envueltas en telas rojas, son los Maasai. Con sus lanzas en mano, guían el ganado a través de las tierras de sus antepasados como lo han hecho durante siglos. En la cultura Maasai, el ganado no es solo riqueza, es alma. Un hombre no es rico por su dinero, sino por su número de vacas y de hijos. Cada animal es un regalo del cielo, y los Maasai no matan por placer, lo hacen por supervivencia, por ritual, por tradición. Su vida gira en torno a círculos, el círculo del rebaño, el círculo de casas llamado boma, el círculo comunitario donde se canta, se baila y se ora. Los niños Maasai aprenden no solo a lanzar lanzas, sino a leer huellas de animales, a interpretar el viento para prever la lluvia. Cuando un joven alcanza la madurez, pasa por el rito de Muratare, una circuncisión sin emitir un solo quejido, como prueba de su fortaleza ante el dolor. Antes cazaban leones como símbolo de valentía, pero ahora, con nuevas leyes, se han adaptado, mantienen su espíritu guerrero, pero aprenden a integrarse en el mundo moderno. Más al oeste, donde los bosques se vuelven dispersos, viven los Hadza, uno de los últimos pueblos cazadores-recolectores del planeta. Sin cultivos, sin ganado, sin casas fijas, los Hadza viven del bosque, de las abejas, de la hierba y de una libertad absoluta. No acumulan nada, comen hoy, cazan hoy, y mañana siguen adelante. Un panal, un puercoespín, un arbusto de frutas silvestres, eso basta.
Los Atsa no tienen jefes. Nadie es más rico que otro. Cuando hay conflictos, se separan unos días, luego regresan como si nada hubiera pasado. Viven en chozas redondas de pasto entre baobabs y acacias secas. Su lengua, el Atsane, no se parece a ninguna otra en el mundo. Es un idioma de chasquidos, de ritmo, de memoria ancestral nunca escrita. Entre los Maasai y los Atsa hay dos mundos opuestos, unos pastores guerreros, los otros nómadas salvajes, pero ambos muestran que el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza sin conquistarla. No están fuera del ciclo vital, sino fundidos en él, como una hoja, una gota de agua, un relato contado de anciano a niño. En Tanzania, la naturaleza no es solo el escenario. Es divinidad, es madre, es el origen. Y estas tribus antiguas, aunque humildes y silenciosas, son los narradores más grandes de esta tierra sagrada. En un país donde el sol quema la tierra cada día y la piel oscura es la norma entre la mayoría, existen personas con la piel blanca como la leche, el cabello rubio casi platino y los ojos siempre entrecerrados ante la luz, como si no pertenecieran a este lugar. Son personas albinas, albinos, y en Tanzania, representan tanto una realidad como un símbolo del dolor. Tanzania es uno de los países con mayor proporción de personas albinas en el mundo. Se estima que uno de cada 1.400 habitantes tiene esta condición genética poco común. No se trata de una enfermedad, sino de una condición hereditaria en la que el cuerpo no produce suficiente melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. Pero precisamente por eso, ellos se convierten en extraños en su propia tierra. En un lugar donde el sol no da tregua, su piel es extremadamente vulnerable a quemaduras, llagas y cáncer. Sus ojos no toleran la luz intensa y deben vivir a la sombra, cubiertos con pañuelos y ropa de manga larga, incluso cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados. Pero el peligro más grande no viene de la naturaleza, sino del ser humano. En muchas comunidades supersticiosas, se cree que los cuerpos de las personas albinas poseen poderes sobrenaturales. Sus huesos, su cabello o su sangre son considerados amuletos capaces de traer suerte, riqueza o poder, una creencia oscura que ha llevado a crímenes indescriptibles. Son acechados, cazados, secuestrados e incluso asesinados para ser usados en rituales de brujería. Sus cuerpos son vendidos por partes en el mercado negro, convirtiéndolos en víctimas que viven con miedo constante, sin poder caminar bajo el sol sin el riesgo de ser despojados de sí mismos.
Muchos niños albinos no pueden asistir a la escuela, no tienen empleo, y son marginados por sus propias comunidades. Se les considera una maldición para sus familias, para sus aldeas. Pero detrás de todas esas miradas, siguen siendo seres humanos, capaces de amar, de soñar, de anhelar una vida sin huir. En zonas rurales existen campamentos especiales para personas albinas, lugares donde se les protege, se les educa y se les permite vivir en relativa paz. Pero esa protección también significa aislamiento, como si fueran obligados a apartarse del resto del mundo solo por ser diferentes. Aún así, en la oscuridad espesa del prejuicio, algunas luces empiezan a brillar. Personas albinas han comenzado a alzar la voz. Se han convertido en atletas, artistas, activistas, se paran frente a cámaras, frente al público, no para buscar fama, sino para reclamar su derecho a existir como cualquier otra persona. Tanzania, tierra de colores intensos, también está aprendiendo a aceptar ese blanco delicado. Y en un mundo donde la diversidad es la fuente de la belleza, las personas albinas, con todas sus heridas, su coraje y su esperanza, están convirtiéndose en una parte indispensable del retrato humano de la África salvaje.